Bien, esos son los 8 elementos que podríamos sintetizar a partir de la obra de Ángela Zúñiga y de Guillermo Varela y algunas otras fuentes también, obviamente, mis conocimientos y apuntes acerca de por qué es importante la historia, ¿verdad? Ahora veamos el carácter científico de la historia. ¿Por qué la historia es una ciencia? ¿Por qué la historia es considerada ciencia si les dije al principio que puede ser un poco especulativa? Les comento lo que me pasó en una clase de filosofía que a veces me puede llegar a pasar también en historia. Y de repente me dicen, Lick, fíjense que yo conseguí el libro de la clase, pero no sé por dónde vamos. Le di respuesta si a alguien se le ocurre esa pregunta acerca de historia de Honduras. Yo diría, no es un solo libro. Les presenté varios libros, he hecho una síntesis de los diferentes libros, tratando de adaptar el conocimiento a diferentes temas, que es la organización que hacemos como docentes, y ir tomando un poco de cada uno, de lo mejor de cada libro y tomando lo mejor. ¿Por qué lo hago así de esta manera? Porque además así se hace en la academia, pero también hay otra razón. La razón de por qué pedagógicamente se prepara así la asignatura con varias fuentes es porque podemos correr el error de basarnos en un solo autor. Si yo me agarro, por ejemplo, solo a Guillermo Varela, yo tendría que estar consciente si Guillermo Varela es un hombre de pensamiento de izquierda, de derecha, de centro, de arriba, de abajo, autoritarista, radical, libertario. ¿De qué ideología es él, políticamente hablando? Si es que pertenece a una ideología. Si lo pienso utilizar como autor, tengo que fijarme si el hombre es objetivo, porque si no yo puedo caer en una pérdida de objetividad de mi asignatura, por lo cual yo voy a tomar mejor aquello que he contrastado entre diferentes fuentes y que veo que diferentes fuentes y diferentes personas, historiadores, han dicho lo mismo y por tanto eso lo considero como un conocimiento objetivo que puedo meter a la clase, para evitar meter algún sesgo particular de un autor, que ese es el problema que puede llegar a generarse en la historia por esta situación de la especulación que a veces es necesaria también. El hecho de que sea especulativo no significa que sea realmente negativo. El especular es la posibilidad de poder pues, ponerse a cavilar, a razonar, a pensar, ¿verdad? A disertar acerca de lo que puede llegar a pasar como consecuencias del conocimiento que vamos adquiriendo en la clase. Entonces, ese es el trabajo que hacemos también en la asignatura. Y viendo el contenido, pero también analizando qué impacto tendría y cómo lo podemos aplicar en nuestra vida o qué circunstancias en la vida reflejan lo que estamos hablando. Que esa es la idea, ¿verdad? Por lo cual necesitamos tener esta objetividad de tomar los mejores autores siempre. El carácter científico de la historia, primero definimos ciencia. He dejado una definición muy simple de ciencia. La raíz etimológica es una palabra latina que se pronuncia casi igual, ciencia. Solamente que la letra T no se pronuncia como T, sino como una letra TZ, ciencia, con una TS o TZ al final. Que viene de cire, que significa conocer. La palabra ciencia, por tanto, es un conocimiento sistemático o sistematizado de cualquier campo, no importa el área. Si usted sistematizó un conocimiento obtenido de la realidad, ¿verdad? Y lo ha organizado, ¿verdad? A partir de su experiencia sensorial, obviamente que la experiencia sensorial hoy en día implica varias pruebas también. Es decir, no hay solamente una observación, sino que hoy en día hay observación primaria, secundaria, ¿verdad? Y hay que, además, hay que contrastar el fenómeno teorizado, ¿verdad? En la práctica, es decir, ver si la teoría es aplicable a la práctica. Entonces, esa teorización de lo que se adquirió primero por los sentidos, se razonó como teoría y después se lleva a pruebas o test o para ver si realmente es funcional o simplemente se puede refutar una teoría, pues ese trabajo lo hacen todas las disciplinas, en cualquier campo. Y por tanto, ese conocimiento que resulta de la prueba, de la confirmación de la teoría, es lo que vamos a llamar pues el conocimiento objetivamente verificable. Entonces, ese es el trabajo que hacemos en la disciplina, ¿verdad? Ejercer, obviamente, el papel mismo del método científico, aplicar el método científico al conocimiento. Y la historia no es tan distinta. Utilizamos mucho el método científico para poder hacer historia. Ya lo vamos a ver. Las ciencias, ya sabemos, nos han enseñado en ciencias naturales, por ejemplo, del segundo curso, que se dividen en dos grandes ramas, ¿verdad? Las ciencias puras y las ciencias aplicadas. Sabemos que las ciencias puras son exactas, las aplicadas son subjetivas, que las puras son aplicadas a la naturaleza, las otras son aplicadas a la especie humana, y aquí muestro algunos ejemplos de disciplinas en cada una de las ramas: física, biología, química, matemática, astronomía en el lado de ciencias puras, psicología, economía, antropología y política en el lado de ciencias aplicadas. Y pues la historia está también en el lado de las ciencias aplicadas. Ciencias aplicadas, obviamente, el estudio
del fenómeno humano, que es lo que realmente analizamos. Eso no implica que la historia no vaya a hacer uso de algunas ciencias aledañas, es decir, de ciencias auxiliares que le puedan ayudar a cimentar, y ciencias auxiliares que no necesariamente son aplicadas todas. Algunas también son un poco cercanas a la matemática, como la estadística, que sirven como ciencias auxiliares para poder ir fundamentando. Y hoy en día, después de la época donde aparecieron los cleómetras o estos historiadores que eran economistas y que aplicaron la matemática para poder ver económicamente los eventos y poder incluso predecir, ¿verdad?, las probabilidades económicas de un evento, esta situación ya se vuelve un poquito más científica y aún más exacta. Y es una rama, ¿verdad?, es una forma de hacer historia también que se utilizó ahí por el siglo XX, por lo cual no ha muerto, sigue todavía, y creo que de ahorita en adelante la cliometría va a ser prácticamente la nueva disciplina de historia. Hoy a los historiadores les va a interesar la parte económica, estadística, la parte que se puede corroborar con datos, que se puede graficar, nos va a interesar, ¿verdad?, en el futuro, por lo cual la historia quizás en el futuro va a ser un poco más difícil poder estudiarla, porque va a tener muchísimos gráficos, seguramente, para poder analizar también las eventualidades. Por ejemplo, si yo quise, cuando veamos, Dios quiera nos arrase el tiempo, cuando veamos a Mel Zelaya y podamos ver el gobierno de él, lo que le criticaban a él y lo que realmente él hizo, veremos un gráfico donde vamos a ir comparando algunos parámetros para poder ver si realmente la crítica fue objetiva o no fue objetiva, ¿verdad? Es decir, vamos a tener que utilizar un poquito también lo que han dado los estudios estadísticos para poder hacer un análisis histórico. Eso es lo que actualmente va más en boga y creo que va a seguir funcionando muy bien. Obviamente no todos los historiadores lo van a hacer, porque no todos los historiadores son economistas, y solamente aquellos economistas que se meten a dar historia o se meten a estudiar la historia son los que utilizan su conocimiento en economía para aplicarlo. Etimológicamente, historia viene del griego histor o del griego historeo. Histor o historeo. Se pronuncia tal como se escribe: histor sin H, historeo sin H. ¿Qué significa investigar, inquirir, interrogar? Historia viene de ahí, que significaría una narración de algo. Históricos hace referencia en la lengua griega a todo lo que se puede obtener por indagación, por inquisición o por investigación. Eso es lo histórico, aquello que resulta de la indagación. La palabra historiografía se ha dejado para definir lo que es la historia escrita. La palabra historión en la lengua griega se utilizaba para referirse a las pruebas o testimonio, aquello que se puede corroborar, que se puede realmente verificar, ¿verdad? Que obviamente tiene que haber documentación, ¿verdad? Tiene que haber pruebas de lo que se está estableciendo. Si yo voy a hablar de un evento histórico, pues esa es la importancia por la cual les pido normas APA. Si ustedes me van a hablar, por ejemplo, de un fenómeno como los huracanes, no quiero que se vayan a inventar los datos. Es decir, hay datos científicos extraídos de diferentes estudios acerca de estos fenómenos que se pueden perfectamente aplicar a un análisis histórico. Eso es lo que realmente les estoy pidiendo. Pero para poder hablarme de eso, tienen que citar la fuente, ¿verdad? Hay muchas fuentes dedicadas, incluso páginas dedicadas a la economía, que hicieron análisis económicos sobre estos huracanes. Incluso en Honduras. En muchos periódicos apareció también cuánto se gastó en millones de dólares por reponer o restaurar, o se perdió económicamente. Eso está en periódicos, ¿verdad?, que con solo hacer una simple búsqueda en Google pueden encontrar muchísimas fuentes. Esta es una definición un poquito más amplia. La historia entonces sería un conocimiento vital. ¿Por qué? Porque no es un conocimiento que solamente sea para guardarlo en libros. Es un conocimiento para la vida, por medio del cual nos identificamos con el ser humano en el espacio, es decir, dónde ocurrió el hecho histórico, y en el tiempo, cuándo ocurrió el hecho histórico. Nos concierne a todos y nos incita a pensar. Cuando digo nos concierne a todos, significa que no solamente le corresponde a los historiadores. Todos los ciudadanos deberíamos de tener una base de conocimiento histórico, una base, al menos la que adquirimos a través del sistema educativo, por lo menos esa base, tenerla bien clara. Y nos incita a pensar y a reflexionar en nuestro presente, en nuestro pasado y nuestro porvenir. Ahí quiero incluir también lo dicho por el escritor de la obra Honduras, la fuerza del desacuerdo, mi maestro de historia, ¿verdad? La importancia de verlo siempre en función del presente, pasado y porvenir. No solamente el pasado. La historia es más, ¿cómo se llama?, una enseñanza para el presente que una enseñanza del pasado. Eso sí hay que tenerlo claro. Es una enseñanza más para el presente que una enseñanza del pasado. Algunas ciencias auxiliares de la historia.
ciencias auxiliares de la historia. Voy a definir rápidamente algunas que ya conocemos, que son muy populares, solamente hablando del objeto de estudio, que seguramente ustedes ya lo conocen, y algunas otras que quizá hay que clarificar un poquito y ejemplificar un poquito más, porque son algunas disciplinas que algunos quizá poco conozcan. Quizá de las que voy a mencionar, creo yo que muy poca gente tiene conocimiento sobre ellas, quizá la más conocida de todas ellas sea la llamada grafología, creo que la más conocida de todas, pero ya veremos cuáles son. La antropología, que estudia al hombre, viene de la palabra antropos, en griego. Antropos significa hombre, literalmente es el nombre que le dan a la especie humana. Y la palabra logos, en griego, significa conocimiento, estudio, tratado, ley, verbo, palabra, razonamiento. Tiene como 19 significados la palabra logos. Pero en este caso, ¿cómo se puede llamar? Se me escapa el término adecuado. El sentido que se le da a la palabra logos, ¿verdad? La acepción, esa es la palabra. La acepción que utilizamos para referirnos a la palabra logos acá es el sentido de ciencia, ciencia del hombre. La geografía viene de la palabra gea, que significa tierra, y grafein. Grafein en griego significa escritura o grabado, algo hecho por el hombre, ¿verdad? En tablillas, en madera, en piedra, donde sea, ¿verdad? En este caso, pues, la grafía de la tierra significa, pues, la descripción de los relieves de la tierra. Así que estudia la descripción de los relieves. Estudia la composición de la tierra en función de sus relieves. Además está la geología, que estudia más allá de los relieves, mucho más abajo de los relieves, que son todas las capas de la tierra. Siempre es ciencia de la tierra, pero ya no solamente estudia su forma superficial, sino su composición, ¿verdad? Los elementos químicos, su funcionamiento físico, todo eso estudia la geología. La arqueología. La palabra arqueología viene de la palabra arcaios, en griego, arcaios, tal como se pronuncia, que significa antiguo, y logos, que ya sabemos que significa ciencia. La arqueología estudia todo lo que es antiguo, todo lo que el hombre ha hecho en el pasado, con sus manos, con la cultura. Decimos que el ser humano es como el rey Midas, todo lo que toca lo convierte en cultura. Y si no me creen, vean, hasta me da risa recordar esto, vean cómo un simple banano pegado en una pared se convirtió en una obra de arte, en un museo. Busquen obra de arte de un banano pegado con masking tape, un celo de metálico pegado en la pared. Y eso era una obra de arte que se vendió no sé en cuántos miles de dólares. El concepto del banano pegado en la pared. Lo que el ser humano toca lo convierte en cultura, aunque sea una tontería, pero lo convierte en cultura. Se transmite, se comparte, ¿verdad? Y lo difundimos. Y si no, vean, busquen el video de la viuda de John Lennon, Yoko Ono, cantando. Van a ver el video de Yoko Ono cantando. Y la gente aplaudiéndole por la forma como canta. Cultura. Desgraciadamente a veces lo que tenemos por cultura se va deteriorando con estos nuevos conceptos que en vez de enaltecer lo más excelente, lo más bello, lo más óptimo, lo más nobilísimo, lo más bueno, empieza a elevar a la condición de algo aplaudible aquello que es ridículo, que es obsceno y que es inútil. Desgraciadamente esa es la cultura que tenemos hoy en día. Y si no, vean cuántos magnates han surgido hoy en día por YouTube haciendo tonterías en las redes sociales. Y esa es la cultura que tenemos hoy en día. En vez de elevar y de afamar a la gente que está esforzándose haciendo cosas muy buenas, gente científica, gente poeta, gente artista verdadero, ¿verdad? No. La gente ya no quiere ni siquiera comprar un disco, prefiere mejor piratearlo todo. No se valora lo que el ser humano produce como excelente. Hemos subestimado la capacidad del hombre. La siguiente rama es la ciencia, mejor dicho, auxiliar, es la psicología. La palabra psique en griego, con K, se escribe con K, viene de la palabra psiquis, o la misma palabra psique, en realidad, que significa mente. La psicología originalmente estudiaba la conciencia. De hecho, esa es la raíz etimológica inicial, es el estudio de la conciencia. Sin embargo, hoy en día, con todas esas especializaciones que han hecho, pues se ha ligado
la neurología, la medicina, la farmacéutica, y la han ido acuerpando para darle una forma más profesional, mucho más amplia, con muchas mejores aplicaciones a la psicología, y se ha vuelto una ciencia bastante sólida hoy en día. Muy sólida gracias a las ciencias, hay que decirlo, gracias a las ciencias puras, como la métrica de la medicina, ¿verdad? La química, la bioquímica, estas disciplinas que funcionan para poder entender la bioquímica del cerebro, por ejemplo. Pero bueno, esa es la definición. La economía. Hoy en día, no di la definición clara. La psicología hoy en día lo que estudia son los procesos psicomotrices del aprendizaje, la memoria y la conducta humana. Eso es lo que estudia hoy en día, ¿verdad? La conducta humana, el aprendizaje y la memoria. Y todo eso, detrás de ello, pues está toda la parte orgánica, ¿verdad? La economía. La palabra economía viene de una palabra griega que es oikonomía. Oikonomos, significa recurso. Oikos es recurso, ¿verdad? Economos también significaría, pues, alguien que tiene una regla de cómo manejar los recursos, por lo cual economía hoy en día sería básicamente las reglas o las normas que rigen el buen uso de los recursos. Eso es lo que estudia hoy en día la economía, el recto uso de los recursos. Después está la demografía. La demografía, la palabra demos significa población, pueblo, se aplicaba al pueblo en el mundo romano. Así que es la descripción o el grafein, la escritura de que describe la población, que describe a la sociedad humana, por razón por la cual, ¿verdad?, se dedica a ver la parte del nacimiento, el crecimiento, la morbilidad, la mortalidad de las poblaciones. La sociología viene de una palabra latina que es societas, que es la que se utiliza para referirse a la sociedad. Así como al conjunto de animales le decimos manada, pues al conjunto humano en el mundo latino, en el mundo romano, le llamaban societas, ¿verdad? Una palabra que habría que encontrar su raíz en la palabra socius, que hace referencia a la naturaleza o facultad del hombre de poder relacionarse uno con otros. De hecho, la palabra socius va a ser tomada en latín como socius, pero en el mundo griego le llamaban prácticamente político. Es decir, la cualidad del hombre de ser un ser político, un animal político, es lo que le da la facultad a él de poder gobernarse y mantenerse en relación, ¿verdad?, con los demás. Así que la política originalmente hace referencia más a la facilidad del hombre de poder relacionarse más que a una clase de poder. Además están estas en negrita. Estas son las que voy a tratar de ver un poquito más con ejemplos, ¿verdad?, con imágenes incluso, que voy a presentar a continuación. No sé cuál de esas ya conocerán ustedes. Grafología, numismática, sigilografía, diplomática, papilografía, iconografía. La genealogía supongo que sí. La paleografía, la etnografía supongo que sí también. La etnología, la heráldica, la onomástica, la epigrafía y la vexilología. No sé cuántas de estas palabras conocerán ya y conceptos también, pero esperaría que por lo menos algunas sea un concepto nuevo y esa sea la ganancia de ver este tema de las ciencias auxiliares. Y si son más, pues mucho mejor. Bien, pasamos a ver estas un poquito más detenidamente. Primero, la grafología. La grafología es una disciplina, no es una ciencia en realidad. Aunque le llaman grafología, le quieren llamar así porque ha tomado bastante campo en cuanto a los estudios que van cada vez más demostrando que sí pareciera ser que cuando la persona escribe deja grabada parte de su personalidad en la escritura. Pareciera insólito. La primera vez que me dijeron que existía esto, quizás no lo creí, porque en realidad pensar que en la escritura está guardado parte de mi personalidad suena un poco exagerado. Sin embargo, le han dado bastante vueltas al estudio de esta situación y han llegado a conclusiones bastante bien interesantes, que depende de si hacemos la letra acostada, la C, la L, la D, se hacen muy altas, o si las astas bajas de la Q, de la G, se hacen muy abajo, si la letra es muy colocha, si la letra es muy grande, si la letra se sale del margen derecho, si se sale del margen izquierdo, si me gusta rayar una palabra de más, una letra de más, que estoy reflejando emocionalmente en la escritura. Y se toma un grado de importancia porque
sirve para poder estudiar las firmas y la escritura de los documentos. ¿Se imaginan poder encontrar un documento se imaginan, por alguna situación, se llegara a encontrar un documento que se demuestra que fue escrito por Jesucristo y que venga un grafólogo a estudiar la firma o la letra de Jesús? La importancia que tendría esto, ¿verdad? La firma de un Hitler, la firma de un Francisco Morazán, la firma de un Tiburcio Carías Andino, la firma de un José Inicio de Herrera, de un Cristóbal Colón, tenemos su firma. Así que estudiar a través de las firmas de estos personajes que reflejaban culturalmente, emocionalmente, pues es interesante, ¿verdad? Como digo, es una disciplina que está aportando sus pininos, pero hay bastantes manuales muy bien elaborados que cuando uno los empieza a repasar y empieza como a analizar lo que uno mismo hace, dice, pues sí, pareciera que sí, porque yo siento que realmente hago esto por esto. Por ejemplo, una de las que más me asombró a mí y con la cual yo puse a prueba esto de la grafología fue con una amiga mía, cuyo nombre, en la primera letra, ella pone una letra E y ella rayaba 2 veces el palito de la vertical de la letra E, o rayaba 2 veces como intentando decorar la letra E. Según un manual de grafología que logré leer, dice de que cuando alguien decora demasiado el nombre es porque no le gusta su nombre. Y le hice la pregunta a ella para molestarla. Le digo, ¿y este nombre tuyo te gusta? No. Me dijo que no, que quería cambiárselo. Y si algún día tenía un abogado, y se iba a cambiar el nombre. No le gustaba ni el primero ni el segundo, porque el segundo era aún más difícil, Etelvina, era un nombre más difícil todavía. Entonces no le gustaba. Pero ella prácticamente le reflejó esto. Entonces dije, bueno, aquí le pegó al clavo el grafólogo, el escritor de este libro. Entonces es importante, vale la pena poder considerarlo. Entiendo que incluso los forenses están haciendo uso de la grafología para estudiar también los criminales, ¿verdad? Para ver también las cartas de un suicida, las cartas de un criminal también, de lo que ha escrito con puño y letra. La sigilografía estudia los sellos. En la antigüedad existía la costumbre de que los pergaminos se enrollaban con una cinta, a veces con hilo dorado o hilo plateado, ¿verdad? O hilo de oro, como lo hacían antes, ¿cómo se llama? Terminaban sellándolo con cera o con bronce, ¿verdad? Con un escudo o del reino, del imperio o de la familia. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de demostrar que el documento era oficial, en primer lugar, y en segundo lugar para darle un poquito de protección al secreto. De hecho, la palabra sello viene de sigillum. Sigillum hace referencia al sigilo en latín, que significa pues algo que se guarda en silencio, algo secreto, algo que se calla. Entonces el sigillum o este sello que se le pone es para guardar la secretividad del documento, ¿verdad? Y de tal manera que si la carta, digamos, llegaba con el sello quebrado, porque había que romper el sello para poder abrir la carta, aunque las últimas cartas que han hecho, que son de los gobiernos actuales, de los reinos actuales, o incluso la Iglesia Católica que utiliza también este estilo de dinámica de cartas, las bulas papales, por ejemplo, ya no lo rompe, sino que ya viene para zafarlo un poco más fácil, porque ya la secretividad no es tan urgente hoy en día, pero se guarda el sello intacto. En la antigüedad lo rompían para poder abrir los 2 hilos y poder descosturar prácticamente la tela, el que iba prácticamente costurada con esta cuerda. Y de esa manera se guardaba un poquito la transparencia de los mensajes y la legalidad. Aquí quiero mostrarles una bula papal del Papa Francisco, ¿verdad? Del actual Papa, ¿verdad? Con el sellito ahí se puede ver el sellito de la cabeza de Pedro y Pablo, ¿verdad? De los 2 apóstoles, y con el cordón en color dorado. Está escrito en letras góticas, ¿verdad? Con tinta hecha a mano, ¿verdad? No sé si ahora lo harán un poco más digital, pero entiendo que la Iglesia ha guardado mucho la tradición de mandar a hacerlo artesanalmente para que sea lo más solemnemente posible. Y al final el Papa Francisco firma en la parte de abajo. Más adelante, cuando miremos el papel de la Iglesia durante la colonia y veamos la relación que hubo entre los reyes católicos y los papas, vamos a tener que ver algunas bulas papales. De hecho, voy a mencionar 6 bulas papales que tuvieron relación con España y con América. Más adelante les platicaré qué es una bula papal y cómo se relaciona con la historia americana. La diplomática. La diplomática viene de la palabra diploma. En griego, diploma significa algo que se puede doblar. Así que cualquier documento que se puede doblar es un diploma. Y la diplomática, por tanto, estudia los documentos.
No es, ojo, no hay que confundir la diplomática que estudia los documentos con la diplomacia. La diplomacia estudia obviamente aquellos que tienen que presentar documentos oficiales para demostrar que tienen un rango o son embajadores o son cónsules, ¿verdad? Entonces son las relaciones diplomáticas que hay entre los que tienen diplomas que demuestran que tienen autoridad de una patria en otra, ¿verdad? O representan otra patria, por lo cual se le llama así, diplomática, pero, perdón, de diplomacia, pero en realidad se refiere a esto, al documento más que todo. Es importante estudiarlo porque contiene muchísima información que puede ser valiosa para la comprensión de los eventos históricos. Otra rama es la papilografía. La papilografía estudia el papiro, el material prácticamente en el cual fue escrito los documentos antiguos, que se extraía de esta planta llamada así papyrus, ¿verdad? Que crecía en la ribera de los ríos, por ejemplo, en el río Nilo crecía muy a menudo, también en un pueblito muy famoso en el norte de Israel que se llama Biblos, del cual se toma incluso la palabra para referirse a los libros. La palabra libros surge de la palabra biblos en griego, porque en Biblos había una producción masiva de este tipo de material para la escritura. Eran productores de papel, productores de papiro, por lo cual aparentemente de ahí posee incluso la palabra Biblia. La palabra Biblia también procede aparentemente de la ciudad Biblos. Y se hace referencia a libros. La palabra Biblia significa libros en término griego, pero en forma femenina. La palabra iconografía o la ciencia de la iconografía estudia todo tipo de representación pictórica. En este caso, todo tipo de representación de personajes, ¿verdad? Normalmente en la Edad Media y la Edad Bizantina es donde más se hizo esto. Se representaban a los reyes, se representaban las artes, incluso a las mismas virtudes eran representadas como mujeres, la mitología y también la religión, que también obviamente va a hacer uso de este arte para meterlo a los templos. Entiendo que el que está representado en el primer grabado, que no son grabados en realidad, son pequeños, ¿cómo le llaman? Azulejos de colores, ¿verdad? Cerámica, es cerámica de colores ensamblado como que fuera un rompecabezas. Una maravilla realmente. Yo creo que ya imagino el tiempo para seleccionar tantos fragmentos e ir ensamblando la figura humana del emperador Constantino, que es el que está representado en esa imagen. Y a la parte podemos ver las 7 artes liberales, que fueron muy famosos durante la Edad Media. Entonces la iconografía estudia los íconos. Ícono significa literalmente en griego imagen. Es una imagen. La genealogía. La genealogía estudia la descendencia y ascendencia familiar. En la antigüedad, la pertenencia a la familia era tan importante que se guardaba memoria de a qué personaje pertenecía uno, a qué árbol familiar pertenecía, además por los títulos, porque dependiendo del nivel de la jerarquía, así era tu posibilidad de poder acceder a un título nobiliario e incluso al reino. Por ejemplo, si moría el último descendiente del rey, ¿quién tenía que ceder en el poder? El hermano. Y si el hermano no estaba, pues el sobrino. Y el sobrino no estaba, pues el nieto del sobrino, el que estuviera en el linaje vertical del hermano del rey. Si el rey moría y sus descendientes morían. Y así, para poder verificar si pertenece o no al linaje, era necesario guardar esta memoria. No sé si ustedes han escuchado hablar de la famosa Condesa Cayetana. La famosa Condesa Cayetana. Es una, también le llaman Condesa Ritz. Es una condesa en España, ¿verdad? Condesa. Permítanme, ya que estoy compartiendo pantalla, quiero mostrárselos, esta pequeña curiosidad. Condesa Cayetana. Lograrles el nombre secular, el nombre común de esta mujer llamada Cayetana Fitz James Stuart. Esta mujer ya falleció, tenía el título de condesa en España, en Madrid. Ella murió en Sevilla el 20 de noviembre del 2014. Pero quiero que vean el nombre de ella en Wikipedia, obviamente, que es la forma más fácil de conseguir información. Ella se llamaba María del Rosario Cayetana Paloma Alfonsa Victoria Eugenia Fernanda Teresa Francisca de Paula Lourdes Antonia Josefa Fausta Rita Castor Dorotea Santa Esperanza Fitz James Stuart y Silva Falcó y Cuturbay. Ese es el nombre secular de la familia. ¿Te imaginas un nombre como ese? Para llenar tanto documento.
para, para Pobre, pobre esposo. pobre esposo. Y los hijos no sabían cómo presentarse. Y además, metan el apellido de mi papá. Entonces, imagínense. Es hilarante, pero ¿por qué lo hacían? Lo hacían porque los títulos nobiliarios de ella son condesa, viscondesa, condesa duquesa, condesa estableza, marquesa, tiene 18 veces el título de marquesa, 5 veces el título de duquesa, está en el libro récord Guinness de los títulos y de la persona con más títulos nobiliarios que alguien pudo obtener en España. Entonces, para que vean qué tremendo el tema de la genealogía, porque ella guarda en su nombre los apellidos de su abolengo para demostrar que ella es realmente de la nobleza, ¿verdad? Y para dejar constancia, pues ese era el nombre de ella. En la Biblia uno puede ver que algunos solamente mencionaban hijo de quién eran. Por ejemplo, Juan, Juan el Bautista, ¿verdad? Juan, hijo de Zacarías, nada más. No se complicaba mucho. Como el caso de Simón Pedro, que era Simón Bar Joná, Simón, hijo de Jonás. Muy simple el tema de la genealogía en el pueblo de Israel. Pero en Europa el título nobiliario era importantísimo porque adquiría también prebendas, es decir, adquiría beneficios de protección de parte del rey, también ganancias, obviamente, ¿verdad? Porque tenía que pagarle también, ¿verdad? Su sustento vitalicio para que no morir en la lipidia, ¿verdad? Todo esto y más le habían prometido al famoso Cristóbal Colón, le habían prometido a través de un documento que veremos más adelante, que se llama Capitulaciones de Santa Fe de la Vega de Granada. En ese documento, ¿verdad?, le prometen a Colón que le van a dar el título de virrey, de almirante, de gobernador y el diezmo de todas las ganancias de lo que comercializara, y no le dieron nada. Es decir, fue gobernador un tiempo, pero lo quitaron del cargo por acusaciones, y veremos más adelante, lo acusaron de déspota, de tirano, ¿verdad? Y lo sacaron arrestado de América, lo llevaron arrestado a España, ¿verdad? Después del tercer viaje. Y hizo su cuarto viaje ya, pero ya más tranquilo, sin ningún tipo de cargo. Quiero señalar una película, también me gusta mucho el tema de mezclar a veces parte del contenido con una escena de las películas. En Harry Potter podemos ver una escena muy interesante donde Sirius Black lleva a Harry a una sala donde está el abolengo de los Black, la familia de los Black, y en la pared aparecen rostros quemados de los rostros de los familiares de Black, incluyendo el rostro de él, porque recuerden que a él lo toman por preso y lo llevan arrestado a la prisión de Azkaban. Y lo interesante de esta escena, y a lo que quiero realmente llegar, es la importancia de la pertenencia de la familia y el honor que había que guardar para pertenecer a la familia. Es decir, hemos perdido esto. Hemos perdido el hecho de, miren, eso ocurría, lo que ocurrió en Harry Potter ocurría en la vida real. Si alguien faltaba el respeto al honor de la familia, era borrado de la herencia y del abolengo. Se le acababan los títulos. No podía decir que era hijo de tal. Tenía que ser eliminado de todos los libros y documentos oficiales sin faltar al honor de la familia. Así de importante era la pertenencia familiar. Hoy en día no. Hoy en día hemos perdido la unidad familiar. Hemos perdido la importancia de trabajar unidos. Ustedes no se han fijado en algo muy bien interesante. ¿Quiénes son los más poderosos en Honduras? No son individuos, son familias. La gente que realmente se ha hecho de empresas, que se ha hecho de industrias, que ha crecido en Honduras, es porque mantuvo unidad familiar. Y normalmente son familias extranjeras, porque ellos ya traen la costumbre de proteger a la familia, de velar por la familia, ¿verdad? No importa si es el primo, segundo o tercero que tenga, pero él es de la familia y por tanto es parte de mi familia. Yo tuve la oportunidad de ver a un hermano mío, un amigo mío, hermano en Cristo, en San Pedro Sula, que él celebra siempre con su familia picnics, donde en estos picnics reúnen a todos los descendientes de una cadena que parte de una ancianita. Y de esa ancianita se reúnen todas las familias. Estamos hablando de más de 50 miembros reunidos en un picnic, y cada pareja con sus hijos llega con su camiseta. Castro Salazar, Castro Méndez, Castro Pérez y todo el mundo ahí con su camisa. No quiero mencionar el apellido del amigo, por eso metí el mío. Pero todo el mundo ahí, todos los que fueran de la misma familia, con camisetas y conviviendo alrededor de la abuela, que era la que mantenía unida a la familia. Y de esa manera enseñaban a las futuras generaciones que la familia era importante, ¿verdad? Es un nombre muy, muy fuerte en San Pedro Sula.
Es así. La manera de poder sostenerse es en familia. Ojo, no significa con esto que tengamos que ser déspotas. No es lo mismo. O cometer nepotismo, donde yo voy a ser autoritario, quitar a gente de los cargos para poner a mi familia. Eso es ilegal. Eso es antimoral. Es antiético. Por lo cual no es esto. Es que si yo fundo mi empresa, yo me hago socio con mis parientes. Y yo los meto a mi empresa porque yo estoy creando una empresa. Pero si me pusieron de jefe en una empresa y no es mi empresa, no tengo el deber ni el derecho de poder a la gente de mi familia. Tengo que dejar abierta la entrada de cualquier profesional que tenga un perfil adecuado para el cargo. Pero si yo confío en mi familia y fundo mi empresa, yo lo puedo hacer, porque es mi empresa. Imagínense, yo abro una tortillera, quiero poner a tortear, pues los pongo. Es decir, es ponerse en la familia. Pero la familia es el cimiento, decimos que es la base de la sociedad, tenemos que recuperar eso. La paleografía. La paleografía estudia la escritura antigua. Palaios, en griego, significa antiguo también. Al igual que arcaios, palaios. ¿Verdad? De hecho, la palabra paleo o palaios es la misma palabra que le da el nombre a paleolítico también, a paleontología también. Tiene que ver con lo antiguo. En este caso es la grafía antigua, la escritura antigua. Por esa razón se estudian los documentos con mucho cuidado, porque algunos de estos documentos están en pequeñas telitas apenas que pueden desaparecer de tanto estarlos tocando. Entonces se guardan, a veces se sacan copias, se digitalizan para poder seguirlos estudiando sin poner en riesgo el pergamino original. Como hicieron, por ejemplo, cuando estudiaron el famoso Evangelio de Judas, que salió un documental de National Geographic, donde ellos salen estudiando este pergamino tan cuidadosamente como un rompecabezas, con pinceles, con guantes, con tapabocas, con trajes en un cuarto hermético, para evitar que el ambiente vaya a deteriorar el material más rápidamente posible. La siguiente rama es la epigrafía. Es una ciencia auxiliar que estudia la escritura que está encima de cualquier superficie, no importa si es piedra, si es madera, pero originalmente, y esto sí debo aclararlo, originalmente es toda escritura en piedra. Estudia todo lo que está escrito en piedra, lo que está sobre piedra. Incluso, no solamente lo que está en las paredes o monumentos, sino también lo que está en la superficie de la tierra, porque hay grabados hechos por seres humanos en la superficie de la tierra. ¿Alguien me puede decir un lugar famoso donde hay dibujos gigantescos grabados en la tierra? ¿Alguien sabe el nombre? Estos dibujos, por ejemplo, de una araña, que es un terreno de pura laja, donde han grabado campos enteros de casi 70 metros de grande, hasta 90 metros de grande, en un campo en Chile. Está en la ruina de Copán. En Perú. Está en Perú, en las líneas famosas de Nazca. Las líneas de Nazca en Perú. Nazca con Z, ¿verdad? Es una serie de dibujos que también los estudia la paleografía, ¿verdad? Que representan animales, como una hormiga, por ejemplo. Aquí pueden ver, más o menos ahí traté de remarcar dónde es que está la hormiga, ¿verdad? Con sus patitas a los lados y sus cachitos de enfrente en la cabeza, ¿verdad? Hay también ballenas, hay también espirales, hay monos dibujados en el camino. E incluso en esta montaña, ¿verdad? En una colina, han dibujado a un ser humano, aparentemente es un ser humano, un ser con la mano levantada hacia el cielo, una cabeza bien grandota y unos grandes ojos grandotes, que están desde el pie de la montaña hasta la parte alta de la montaña, ¿verdad? Están ahí también en la línea de Nazca. ¿Qué querían representar con esto? No me lo pregunten. No me he dedicado a estudiar mucho la línea de Nazca, pero es fabuloso poder ver el nivel al cual el hombre puede llegar. Y obviamente siempre va a surgir una teoría por ahí antihistórica que va a empezar a apelar a los ovnis para decir que fueron extraterrestres los que hicieron estos dibujos. No, fueron los incas. Y la gente a veces dice, ¿cómo es posible que los incas en tiempos tan antiguos hayan sido capaces de construir estas líneas o incluso construir sus estructuras escalonadas, ¿verdad? La gente a veces quiere buscar explicaciones más fuera de la lógica simple. Y yo les diría que si ustedes me consiguen unos 100,000 trabajadores esclavos, yo les hago un monumento como de las pirámides de Egipto. Es que con la esclavitud todo se puede, chicos. Entonces no hay que buscarle 3 pies al gato. La explicación es muy simple. Había esclavitud, habían líderes, habían imperios,
que obligaba a la gente a hacer semejantes obras de trabajo. Así que están hechos por seres humanos. La otra rama es la heráldica. Es una ciencia auxiliar que originalmente estudia los escudos, pero después se traduce a los apellidos. Hoy en día, pues la heráldica estudia ambos. Estudia tanto el escudo y el apellido porque están relacionados. Y se fijan en este escudo de la familia castresana, ¿verdad? Podrán ver, por ejemplo, que hay un castillo, porque la palabra castrum, y me pongo el ejemplo de mi apellido porque fue el primero que indagué, la palabra castrum viene de castillo. Entonces, por eso, todos los nombres del centro de España, muchas de estas familias, de la zona que van a llamar después Castilla, ¿verdad? Es la zona de la familia de los Castros y de las Castillas. Es decir, todos los castellanos, Castilla y todos estos nombres vienen de la familia, vienen nombres de familia. Los famosos Castro que surgieron en Burgos, que llegaron supuestamente de migrantes a Burgos, probablemente se mezclaron hasta con algunas familias del norte, eran, según entiendo, vienen del norte, llegaron a España, a Burgos, y se fundaron las principales familias y también las principales linajes también de la zona de Castilla. Y el escudo obviamente guarda la imagen que representa a la familia, y la importancia de conocer la heráldica es porque nos ayuda a, por lo menos, estimar un poco cómo ha sido el tema del poblamiento. Es decir, nos puede decir, por ejemplo, bueno, si aquí en Honduras hay gente que tiene apellido Valladolid, Gómez, Pérez, Hernández, Fernández, y son apellidos europeos, nos puede decir más o menos de dónde pertenecen o de dónde es su antepasado. Es decir, nos puede ayudar a estudiar el origen de nuestra familia. Yo les invitaría a que entren a las páginas de heráldica como el heraldaria.com, donde pueden encontrar el apellido. Escriban su apellido y les va a decir dónde surgió su familia, es decir, el origen del apellido, ¿verdad? Si es árabe, si es griego, si es español, si es, ¿cómo se llama? Vándalo, de cualquiera de los apellidos originales. Normalmente se reducen a español o a árabe o a hebreo. Normalmente se reducen a esos linajes, ¿verdad? De los diferentes linajes que conformaron las familias en España y que son las que vinieron a América. Entonces, si usted quiere saber más o menos de dónde procede su familia, ¿verdad? Podría llegar a asombrarse. Porque cuando descubrí, por ejemplo, de dónde venía mi familia, yo siempre me preguntaba por qué a mí me gusta más, si me preguntan a mí mi estilo de música, a mí me gusta la música de la zona turca, me gusta la música turca, y no entiendo nada, pero me encanta el sonido y la voz, y casi quiero entenderlo. Es decir, como que hay algo en mí que me dice, me gustaría aprenderlo, hablar, porque cada vez que lo escucho me enamoro de la música. Y cuando leo sobre de dónde procede la familia Castro y la familia Sanabria, me voy dando cuenta que tiene origen tanto castellano como turco. Es decir, que viene de familias del Medio Oriente, ¿verdad? De la zona de Turquía, que emigraron obviamente durante la época de las cruzadas hasta España, huyendo de todas las invasiones. Entonces, hay algo guardado ahí genético también detrás. Tiene que ver con la genética también, ¿verdad? ¿Qué familia genéticamente pertenecemos? Hoy en día se puede estudiar un poco más serio esto con el tema de la genética. Hay empresas que se dedican a hacer lo que le llaman el abanico genético, que es que toman tu ADN, lo estudian, ¿verdad? Y te dicen, usted tiene tanto porcentaje de indoeuropeo, tanto porcentaje de español, tanto porcentaje de hebreo, tanto porcentaje de inglés. Porque entre tantas mezclas y mestizaje que han habido, podemos haber pasado por todos esos nuestro ADN ha de haber pasado por todos esos linajes raciales puros que se fueron mezclando. Y entonces podemos saber más o menos en qué porcentaje soy realmente hondureño o en qué porcentaje soy, no sé, pipilo, maya, ¿verdad? Es decir, no sabemos. Lo cierto es que estos exámenes de ADN ayudan bastante a poder entender de dónde procede la familia. La heráldica entonces estudia esto. Y una ciencia auxiliar parecida es la onomástica. La onomástica estudia los nombres, el origen y significado de los nombres. En la antigüedad todos los nombres tenían significado, sobre todo en la zona de las regiones semíticas, en pueblos como Irán, Irak, Israel, todos estos pueblos, los nombres siempre tenían significado. De hecho, cuando uno lee la Biblia, a veces la Biblia le regala a uno un significado. Por ejemplo, cuando menciona a Moisés, de las aguas lo he sacado, ¿verdad? De Jesús, Dios ya le salva. De Juan, Dios es misericordioso. Entonces, estos nombres
tiene significado bíblico, ¿verdad? Y eso significado que ya estaba comprendido, entendido, que eso significaría. De hecho, muchísimos nombres ligados al tema religioso en Israel tienen un significado también ligado a Dios. Por ejemplo, todos los ángeles que son nombrados en la Biblia, todos tienen la terminación él al final. Gabriel, Rafael, Miguel, porque la palabra él significa Dios. Él viene de Elohim o Eloí. Entonces, vemos que el significado de los nombres es muy importante para entender, por lo menos, ¿verdad? Pues su origen. Normalmente son nombres griegos, árabes, son nombres de origen nórdico también, ¿verdad? Y hay páginas que se dedican a esto también. De hecho, en la página Esperia, pueden encontrar un banco muy grande de nombres, donde usted puede buscar su onomástico, es decir, el origen de su nombre, para que sepa el significado en la lengua original y de qué región procede el nombre. Y también le puede ayudar, si va a tener hijos, a ponerle nombre a sus hijos también, para ponerle nombres bonitos y no ponerle Nepomuceno, ¿verdad? No sé, nombres bien raros. Pero bueno, pero bueno, para poder ponerle nombres que importen. Miren, el nombre, le quiero meter un poquito aquí la parte de lo que conozco de historia bíblica. El nombre significaba también la misión de la persona en su vida, por lo cual el nombre que usted le dé a una persona que tenga un significado bonito. Yo cuando a mi hija la nombré, le puse un nombre que a mí me agradaba, más por su significado que por cómo se pronuncia. Ariadna Sofía se pronuncia el nombre, pero su significado es divina sabiduría. Entonces lo busqué más por el nombre, ¿verdad? E intento inculcarle también eso, que su nombre la marque, pero que también la marque lo que le puedo regalar, ¿verdad? Lo que puedo irle dando con mis consejos. Entonces, hacer que los nombres tengan importancia. Ahí está lo de nomástica, esperia.ucm.es, por si quieren ir a indagar el banco de datos que hay ahí. Igual, lo voy a facilitar la diapositiva para que lo puedan tener. La numismática. La numismática estudia las monedas. Las monedas guardan mucha historia, aunque no lo creamos. Y guardan no solamente perfiles de personajes, sino también leyendas, frases, ¿verdad? Fechas que pueden ayudar a poder también ver en qué circunstancias se encontraba un reino, un imperio, o cuál era la visión que tenía también el gobernante. Por ejemplo, cuando uno mira en historia bíblica la moneda del sestercio, que es la moneda que utilizó Jesús para pagar la ofrenda que daban o el tributo que daban, y que él pagó por Pedro y por él. Esa moneda es el sestercio. En la parte de adelante tenía obviamente el emblema del emperador Tiberio, pero en la parte trasera tenía a dos personas, una ayudando a la otra, por lo cual la moneda para el mundo romano significaba la solidaridad, que fue lo que Jesús mostró en ese momento. Demostró la solidaridad con Pedro porque le pagó también el tributo a él, ¿verdad? Cuando tenían que pagar 2 dracmas, que valía por 2 dracmas esa moneda. Entonces, la moneda guarda esto. Cuando uno mira, por ejemplo, la historia del Imperio Bizantino, cuando uno estudia, por ejemplo, al emperador Constantino, se da cuenta de que la moneda de él guarda en la parte trasera el estandarte que él mandó poner en todas las banderas para ganar una supuesta guerra, ¿verdad? La guerra de Magencio, creo que fue la que ganó, cuando le fue revelado en sueños que bajo ese símbolo él iba a ganar la guerra. Entonces él mandó a poner en los estandartes la moneda, él mandó a imprimir también la moneda, ese famoso estandarte, con 2 simples letras griegas, una letra X, que para nosotros es X, pero para el mundo griego es la letra G, y una letra que parece la letra R, que parece la letra P, perdón, que en realidad es una letra R en griego, ¿verdad? Y que después la historia se encargará de explicar qué simbolizaban aquellas 2 letras. Hoy en día, pues el significado que se le da es el nombre de Cristo, porque son las 2 primeras letras de la palabra Cristo en griego. Numismática, también ahí en la página de Esperia van a encontrar también sobre muchas monedas. Si les gusta coleccionar monedas o quieren conseguir información sobre alguna moneda y consigan por ahí, pues ahí la van a poder encontrar también. Indagar. Es un primer banco para empezar a indagar este tipo de información. La vexilología es la última rama que mencionaremos, y la última ciencia auxiliar, se encarga de estudiar las banderas, ¿verdad? Hoy en día la vexilología, como en la página vexilología.org, se dedica a presentar lo que sería hoy en día, según los nuevos estándares, una buena bandera y una mala bandera, un buen diseño y un mal diseño. Y también obviamente estudiar las banderas históricas, es decir, de estudiar qué simboliza cada color, cada forma, los escudos que colocaban. Todo eso está descrito en esta página de vexilología.org. A eso se dedican los vexilólogos. Y sirve como fundamento también para narrar un poco la historia. Entender, por ejemplo, por qué Hitler puso la bandera swástica
¿verdad?, en su bandera roja, porque puso ese escudo blanco con negro, esos dos colores con un rojo. ¿Qué simbolizaba el rojo? ¿Qué simbolizaba el blanco? ¿Qué simbolizaba el negro? Porque en la bandera de nuestra federación, ¿verdad?, simplemente tenía el escudo federal con ese triángulo, con ese gorrito frigio, el arco iris, ¿verdad?, en las 5 montañitas, y además tenía el mar, ¿verdad?, en la parte frontal del famoso triángulo equilátero, que simbolizaba todo eso. A eso se dedica la historia, a recabar esa información para entender también los ideales que estaban alrededor de los eventos históricos, porque eso marca también los eventos históricos. ¿Preguntas hasta ahora? Todo bien, Nick. Si no, pasamos. Ok. Pasamos a la perspectiva del estudio histórico. Me avisan cuando sean las 9 de la noche porque no me quiero pasar, no quiero robarle más tiempo. Okay. Las perspectivas del estudio histórico. Alguien de repente me dice, fíjense que yo realmente quisiera estudiar arqueología, pero aquí en Honduras no hay. Y entonces le digo yo, pues no hay una carrera de arqueología, pero puedes comenzar a estudiar una licenciatura en historia para abrirte un paso. Me dice, es que a mí no me gusta la historia, me gusta más la arqueología. No me gusta leer historia, me gusta más la arqueología. Entonces le digo yo, bueno, entonces, en ese caso, pues busca una área ligada al arte. Una área ligada al arte porque la arqueología va a estudiar muchísimo el arte. Vete a una, no sé, a la Escuela de Bellas Artes, saca una especie de diplomado, curso o taller acerca del arte para que comprendas un poquito también el legado histórico que hay detrás de la arqueología. Vas a aprender también, si estudias una licenciatura en Bellas Artes, vas a aprender sobre arquitectura un poco también. Entonces, eso te va a ayudar mucho para la arqueología. Es una base, con eso ya te puedes ir al extranjero a trabajar un poco con eso, pero también a sacar una carrera ya en arqueología. Le quise dar una opción, porque hay gente que cree que la historia solamente se puede aprender leyendo un libro. No necesariamente. Quiero presentarles otros métodos, como mucha gente se ha acercado a la historia y se ha quedado enamorada de ella. Es decir que si a usted no le gusta leer historia, pero le gusta otro tipo de cosas que voy a mencionar, pues es posible que en algún momento se vaya empapando poco a poco. Y cuando menos acuerde está metido en el asunto, ¿verdad? Y va a sentir la ganancia que va dejando cada vez que usted se devora un libro, una vez que ya venció el temor de enfrentarse a ellos. Porque a veces es un tema de temor o de aburrimiento que puede llegar a surgir. Es normal, es normal. En todas las disciplinas, leerse un libro es un poco pesado. Así que no es nada, hasta en la teología que estudié es un poco pesado. No crean que es algo único solamente para la historia. Pero sí, es importante conocer otros métodos. Y voy a presentar, por tanto, qué perspectivas hay. Primera, la perspectiva anecdótica, que significa empezar a indagar en la historia, pero a partir de aquellas cosas que sí dejaron enseñanza. Es decir, aquellos eventos que dejaron algo de aprendizaje, como para cambiar un poco el paradigma del pensamiento, ¿verdad? Por ejemplo, pongo ahí a Pericles. Pongo de ejemplo a Pericles porque en la historia de él se aprende una gran anécdota de cómo un líder político puede llevar a cabo una guerra sin que el pueblo lo sienta. ¿Se imaginan tener una guerra sin que Honduras sienta que está en guerra? Eso fue lo que él hizo. ¿Cómo lo hizo? A pura diplomacia. Se ganó los aliados que podía ocupar el reino invasor, que eso eran los espartanos, ¿verdad? Y se ganó a los reinos para que no le ayudaran económicamente de ninguna manera, ni con soldados, ni con víveres, ni con armas, al gobierno invasor. Y obviamente, ¿verdad?, se fortaleció con estos aliados, dando tributos, obviamente tuvo que haber dado regalos a estos reyes, ¿verdad?, a rey de Micenas, a rey de Acaya, a rey de Corinto, para que no le prestaran ayuda al gobierno de abajo, para que no lo invadieran. Intentaron invadirlo, pero se le acababan rápido las municiones, ¿verdad?, a la gente. El hambre apretaba también y por eso las campañas no duraron mucho. Al final dicen algunos historiadores que ganó Esparta. Yo creo que sinceramente quien ganó fue Pericles, porque logró sostener la gloria de Atenas. Él es el que manda a hacer el famoso Partenón, la famosa Acrópolis de Atenas, ¿verdad? Él manda a hacer esa gran ciudadela hoy emblemática en Atenas, en una época de guerra, y la manda a llamar al arte, a los filósofos. Él es el siglo de los filósofos, de Sócrates, de Platón, de Aristóteles. Es el siglo de los filósofos que marcó Pericles. Entonces, y lo logró con pura diplomacia. Nos enseñó que no solamente con la guerra se gana una batalla, también con diplomacia. Es una forma entonces de aprender, ¿verdad?, a partir de esas enseñanzas. Y así se puede empezar a entender un poco más de la historia. Cuando uno se mete a ver a Pericles, después uno se pone a indagar. Bueno, la de Pericles fue una de tantas guerras que hubo en Grecia. También hay otras guerras médicas
voy a meterme a ver la guerra médica, a ver qué aprendo de ellas. La popular, la forma de aprender historia de forma popular. Perdón, se me olvidaba poner siempre un ejemplo que siempre me gusta colocarlo en el tema de la anecdótica. En el tema de popular. Va muy bien, como harían al dedo. Porque hubo un joven en una clase de historia que impartió hace mucho tiempo, se retiró de la universidad por tener dificultades de aprendizaje, pero este chico, que nadie lo quería en su grupo, ese año fueron muy crueles con él, porque no es que tenía problemas de autismo ni nada de eso, es que él era un poco lerdo para aprender, para memorizar y guardar y retener cosas. Le costaba un poco la memoria y es muy distraído. Entonces, por esa razón, nadie lo quería en el grupo, porque no iba a aportar nada según ellos. Entonces y yo con mucha pena, me dice él, Lick, ¿será que el proyecto que hay que hacer del documental, porque hay que ser un documental actuado, donde había que actuar un personaje de la historia de Honduras? ¿Verdad? Cuando hay tiempo les pongo ese proyecto, pero ustedes, como no queda mucho tiempo, no se los dejo. Pero hacen teatro de la vida de un prócer, y tocaba hacer eso, o indagar un evento histórico y hacerlo documental. Entonces, este joven dice, ¿será que en el grupo quiso, todo el mundo está completo, me dicen, y será que puedo hacer yo solo el documental? Y yo curiosamente le pregunto, ¿y sobre qué tema lo harías? Porque eran próceres. Mire que había pensado en poder hacerlo respecto a la guerra de Honduras y El Salvador. ¿Será que puedo? Pero yo no quiero hacerlo copiando de internet, quiero irme a preguntarle a la gente que vivió la guerra. Y le dije yo, fabuloso. Si alguien te acompaña, ve. Y se fue a Citalá, El Salvador, a preguntarle a los ex combatientes de guerra, de la guerra de Honduras y El Salvador, del 69, y de primera mano me trajo la entrevista de diferentes personajes, abuelos, líderes políticos también, el alcalde incluso, que opinaban acerca de lo que pasó en la guerra de Honduras y El Salvador. Y me hizo un documental que a mí me parece fabuloso. ¿Verdad? Él un poco, hasta para hablar un poco tartamudo, pero lo logró hacer muy bien. Planteó preguntas, la formuló e hizo un gran documental a partir de la experiencia popular. Esto es lo importante. Hay gente que de repente no quiere leer historia, pero puede preguntarle a los ancianos, ¿cómo vivió usted la época de Carías? ¿Fue buena o fue mala realmente? Sinceramente. ¿Verdad? ¿Hubo trabajo, hubo industria? ¿O fue como dicen algunos que fue terrorífico, fue un gobierno de terror, fue tirano? Preguntarle a los ancianos. Miren que incluso bíblicamente hablando hay que preguntarle a los antepasados, porque ellos dirán el saber. Entonces es importante aprender a preguntarle a los anteriores. Y si no, pues indagar ya en los libros antiguos. Ir a preguntarle a los antepasados que vivieron el evento y escribieron sobre los eventos. Y ahí sí toca que leer un poco. Pero mientras haya vida, ¿verdad?, de los que han sido testigos oculares, aprovechar a extraer el contenido que va a servir para la enseñanza, no solamente de clases, sino para la vida. Además está la forma descriptiva, que es la que menos le gusta a la gente, porque es la que se plantea en los libros de historia. A veces nadie agarra el libro de Guillermo Varela para devorárselo enterito, como un libro de texto personal. Lo hacemos en una clase de historia, pero nadie lo agarra como un libro de cabecera. Sin embargo, son libros muy buenos. Se aprende muchísimo, se entiende muchísimo sobre la circunstancia social incluso que vivimos hoy. Uno logra más o menos ya predecir, como decíamos al principio, predecir lo que puede llegar a pasar en Honduras gracias al conocimiento que adquirimos en estos libros. Así que la descriptiva no hay que despreciarla. Es una de las formas más, se puede decir, en las mejores, está presentado de manera muy académica, de tal forma que sirva también de forma muy pedagógica al aprendizaje, ¿verdad? Dividido en temas, dividido en personajes, haciendo énfasis en causas y consecuencias. Muchos de los libros están planteados de esa manera. Son muy pocos los libros de historia que están narrados como que fueran un cuento. Muy pocos libros narrados de esa manera. Nuevamente los libros que narran de esa manera son libros de héroes de guerra o los combatientes o los que han hecho estudios aparte y que han querido escribir un libro casi como contando ellos la experiencia de una guerra o de un evento, ¿verdad? Que esos son libros más para la venta, no son tanto como para, son más narrativos, pues, pero los que llamamos descriptivos son más sistematizados, el conocimiento está más estructurado para poder facilitar más al aprendizaje. La cronología, si no le gusta leer libros de historia, pero por lo menos valdría la pena revisar ciertas cronologías.
Recuerdo que la enciclopedia Microsoft Encarta, en la 2009, traía una línea del tiempo muy fabulosa, ¿verdad? Todavía lo tengo instalado, de hecho, una línea del tiempo, por eso lo recuerdo muy bien, porque trae una línea de tiempo que uno puede ampliar bastante y empezar a ver diferentes eventos, darle clic y poder ver qué pasó en un pequeño tramo de tiempo, y ayuda a tener una pequeña estructura mental de qué evento siguió a qué evento. De esa manera podemos entender muy bien la cultura. También está la historia épica. Podemos aprender historia a partir de los grandes héroes, de los grandes combatientes, de las grandes batallas. Hay gente que no le gusta la historia de leerla, pero sí le gusta ver documentales de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, de la época de las Cruzadas, aprender un poquito de la historia, que están en los documentales, ¿verdad?, de manera visual. Entonces, o se van a los museos a ver las armas antiguas, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, aquí en Honduras, de visitar el antiguo museo que estaba en la Villa de Roy, en Tegucigalpa, donde estaba, ¿cómo se llama?, el sable de Morazán, o el sombrero de Morazán, las botas de Cabañas, ¿verdad?, que estaba el auto de Carillas, y uno, al ver tanta cosa histórica, uno se empieza a sentir atraído, ¿verdad?, a conocer a los personajes a partir de lo que poseían o lo que realizaban a través del arte, a través del cine también. Aunque con el cine sí debo hacer la pequeña precaución que no todas las películas que se dicen ser históricas respetan la historia. Muchas de ellas, porque hay que vender también la película, le meten un poco a veces de romance, un libreto que nunca existió, dicen un diálogo que nunca existió, o le meten hasta habladas a personajes que no se pueden defender, como cuando meten la idea de que un personaje fue homosexual, ¿verdad? Aunque quizá no se puede corroborar eso. Entonces, por esa razón es que la gente termina a veces comprando este tipo de películas, aunque no son lo mejor para perder historia, porque obviamente le roban el respeto a la objetividad. La forma literaria. Una forma literaria es, por ejemplo, ir a leer los pergaminos, ir a ver las esculturas que tienen escritura, conocer las lenguas antiguas, conocer, por ejemplo, lo que se escribía durante la época, ¿verdad? Para poder tener una imagen de la cultura de la época, cómo escribían los españoles hace 200 años. Ya vamos a ver más adelante una carta de José de Silio del Valle para ver cómo escribía él, de qué manera interesante narraba sus palabras, cómo enlazaba y metía palabras hasta un poco rebuscadas para darle belleza al escrito, para hacer ver un poco, como decimos, un poco romántico lo que él trata de decir, aunque esté dirigido a otro general. Es decir, que la narración puede ser muy, muy romanticista a nivel ideológico, ¿verdad? Aunque sea para fines comunes. Quizá era solamente para saludarle, o para contarle que llegó bien, o para contarle que van por buen camino en el proyecto, y le mete un discurso en medio de la carta. Es interesante ver esto, ¿verdad? Es una forma también de aprender. La pictórica, pues, es irse al museo a ver las pinturas, a ver todos los grabados, a ver todas ir a Egipto, por ejemplo, a conocer las pirámides, ir a Copán Ruinas, a ver los grabados, a ver de primera vista, ¿verdad?, las ruinas, y tratar de interpretar qué quisieron dar a entender ellos con ello. Porque no necesariamente, ¿cómo se llama?, hay que esperar la explicación. A veces muchas cosas son muy obvias. Algunas cosas son muy obvias. Por ejemplo, es muy obvio que en Copán la guara era tenido como un animal muy respetado, porque el campo de fútbol, el campo de pelota, tiene una cabeza de guara, seguramente tuvo más, pero se han caído, y solo ha quedado una decorando el campo de pelota. Si la guara está decorando un campo de pelota, significa que bajo el arte maya y bajo la cosmogonía maya, la guara era un ave, ¿cómo se puede decir?, espiritualmente importante, al grado que tienen hasta un dios llamado Siete Guacamayo. Es decir, que está muy ligado, quizá dedicado al dios Guacamayo, toda la ciudad de Copán. Entonces, no hace falta ser tan buen arqueólogo para poder deducir algo así. Hay que irlo a vivir, hay que llegar a los lugares. Y de nunca han ido a Copán Ruinas, ¿verdad?, están invitados a ir. Pueden ir cuando les plazca. Yo he ido ya 3 veces, ¿verdad? Y la primera vez me aburrí porque no sabía nada de historia, estaba en bachillerato, ¿verdad? Y realmente solo vi piedras por todos lados y dije, ay no, qué cansado de andar aquí. Pero la siguiente vez que ya sabía de historia, dije yo, wow, qué tonto fui cuando tenía 16 años, porque no sabía nada de historia. Y como un adolescente creí que no era nada importante lo que estaba alrededor, ¿verdad? Sin embargo, como dice el mismo documental que ya cité, de History Channel, sabes dónde estás parado,
¿verdad? Es importante conocer la historia para saber dónde estoy parado. Ideológica. La perspectiva ideológica pues analiza lo que serían las teorías. Están normalmente escritos o en documentos importantes. Yo puse de ejemplo aquí en la portada del manifiesto comunista de Friedrich Engels y Karl Marx, como uno de los documentos históricos que guardan ideología. Hay gente que de repente no le gusta leer historia, pero sí leer lo que escribieron hombres de la historia. Hay gente que, por ejemplo, tanto he hablado de Hitler, no tengo tan presente a Hitler ahorita, será que lo detesto tanto, pero es que Hitler también es muy bueno para ejemplificar todo lo que estamos hablando. Él tiene una obra llamada Mi lucha, Mein Kampf, se llama la obra en alemán, Mein Kampf, que significa mi lucha. Y en esa obra él narra qué es lo que le motivó a él fundar el Partido Comunista, pero en el Partido Social Nacionalista o Nacional Socialista, que es el que él va a fundar, porque él nace del socialismo, pero se pasa a un lado nacionalista, que lo hizo cambiar, que es lo que él narra ahí. Importante entender la mente de un tirano como él, ¿verdad? Y saber qué lo hizo cambiar drásticamente de una dinámica que iba a favor del pueblo a una que terminó sometiendo al pueblo, ¿verdad? Es interesante. La científica, pues, es ver los inventos, la ciencia, los avances científicos que han habido a lo largo de la historia. Hay gente que le gusta ver esto también. Miran History, National Geographic, por los inventos, le gusta ver documentales sobre lo que ha pasado en la historia, sobre quién fue Nikola Tesla. En Honduras, pues, respecto a la ciencia, solamente podemos ver el avance entre lo que ha pasado entre los mayas y el pueblo ya español. Es decir, que el cambio drástico que hubo de una época a otra. Pero de ahí comparar los avances científicos en Honduras, que sea el último avance científico que hemos tenido en Honduras, es el descubrimiento de un síndrome, el síndrome Martínez Ramos, que es el último síndrome que fue descubierto aquí en Honduras y que fue descubierto en San Pedro Sula. Es el único avance científico que yo podría decir ha ocurrido en manos de hondureños, ¿verdad? No sé si seguramente hay mucho más triunfando afuera, pero aquí localmente, ¿verdad? Hay uno, por lo menos ese hallazgo del síndrome Martínez Ramos. Pueden investigar acerca de este síndrome nuevo, ya catalogado en la ciencia y que fue aprobado por la comunidad internacional, es decir, por la comunidad de médicos a nivel internacional. También la historia religiosa. Si no te gusta leer la historia del poder temporal, pues tal vez te gusta leer la historia de tu propia iglesia. Y aunque no lo creas, detrás de la historia de tu iglesia hay una serie de eventos históricos importantes. De hecho, nadie puede entender la historia de la Iglesia Católica sin ver la Edad Media, las Cruzadas, el Renacimiento, entender todo lo que pasó durante la Inquisición y lo que sucedería ya en época republicana. Es decir, se hace necesario tener un poco de contexto histórico temporal para entender la historia de la Iglesia Católica. Imagínense la Iglesia Protestante, estudiar por qué Martín Lutero se separa de la Iglesia Católica, qué lo llevó a separarse, hacia dónde se fue, quién lo apoyó políticamente hablando, porque tuvo proteccionismo de parte de reyes, de príncipes. Entonces, ¿por qué lo protegieron? ¿Qué pasó en Europa después de esta división entre las dos religiones? Entonces, la gente que se dedica a indagar la fe, además de la fe, también se dedica a indagar la historia de su iglesia, se encuentra con un bagaje cultural muy amplio que le va a ayudar a entender realmente por qué la iglesia es así como es hoy. La económica, ¿verdad? El estudio también a partir de los conocimientos económicos. Más adelante, como les he anticipado, veremos la cliometría y les hablaré de los principales exponentes que llevaron pues la economía a la historia, para que la historia se volviera una historia también económica, una historia económica o una econometría, ¿verdad? O una historiometría. Realmente el término adecuado es cliometría. Utilizan a la famosa musa de la mitología griega, la diosa Clio, una musa hija de Poseidón, que ella era la experta en la medición, en la métrica, y la utilizan a ella en la palabra Clio y la unen a metría para formar cliometría. Entonces, por esa razón surge este término que se va a aplicar a la historia, y más adelante lo vamos a ver. La política también es una perspectiva importante. Podemos aprender la historia a partir de los grandes líderes. Si vemos los grandes héroes, es una cosa, porque hay héroes que no fueron necesariamente gobernantes, como el famoso Aquiles. Aquiles fue un héroe, pero no fue gobernante. Era un soldado, un capitán. Lempira no fue gobernante. Lempira no fue cacique. Lempira solo fue un combatiente, fue un jefe guerrero. El que era el cacique era en Tepica. Él era verdaderamente el cacique. Por lo cual,
Al Empira se le ve como un héroe, no se le ve como un cacique, aunque muchos quieren llamarle cacique el Empira hoy en día, es un nombramiento erróneo, porque él no tenía linaje de nobleza, él pertenecía obviamente a la clase guerrera, y obviamente él quedó al frente de la etnia para la época de guerra, porque era el jefe capitán. Él sale al frente pidiéndole a todos que lo apoyen, porque si se unen a él, van a poder expulsar a los invasores. Y les promete, pues, dignidades, o al menos no matarlos, porque también les prometió que si no le apoyaban se morían, ¿verdad? Los traidores. Entonces le van a apoyar uno por miedo, otro por respeto. Pero él no era cacique. Él solamente tomó las riendas de la guerra en sus manos. Pero igual, es importante poder verlo también, el poder que tuvo por lo menos un tiempo como jefe guerrero. Por cierto, los personajes que estaban en la imagen son Benito Mussolini y Adolf Hitler, ¿verdad? Son los dos grandes representantes del fascismo europeo. Tipos de fuentes. Esto está basado en el libro de Guillermo Varela, en la página 13 lo podrán encontrar más explícitamente. Yo he tratado de hacerlo más sintético. Los tipos de fuentes son las siguientes. Las primarias, que son las que son escritas y no escritas. Entre las no escritas están los monumentos, los restos humanos, los restos materiales, los utensilios, los edificios, testimonios orales. Entre las escritas están las obras literarias, ¿verdad? Los tratados, los censos, los documentos, los periódicos, las inscripciones, las monedas. Ojo que con los periódicos sí tengo que decir algo. Los periódicos de antes, los de hoy, muchos periódicos de hoy no son confiables. No son confiables, son corte y pegue de otras fuentes internacionales. Así que tal vez los periódicos internacionales, tal vez algunos, ¿verdad? Como el New York Times, estos grandes periódicos importantes que tienen un verdadero periodismo, de gente independiente tratando de sacar la verdad a los políticos. Eso es lo que hacen estos de New York Times, por ejemplo. Intentan de poner la política clara, ¿verdad? Como debe ser, hacer verdadero trabajo periodístico, indagar. O los de Insight también, que se dedican, Insight Crime, que se dedican a destapar también los crímenes, ¿verdad? Gente así, independiente, que realmente se dedica a un periodismo independiente, vale la pena verlo y seguirlo, ¿verdad? Pero los periódicos de hoy están plegados a las familias, sobre todo en Honduras, están plegados a las familias que han tenido poder siempre. Recuerden que el periódico Tiempo pertenece al grupo Continental, que pertenece a los Rosenthal, por eso tiene una línea liberal, el periódico El Tiempo, mientras que el Heraldo y la Tribuna pertenecen a las familias de origen nacionalista, por lo cual sus noticias jamás van a dañar al partido político nacionalista, jamás van a sacar verdades del partido político. Es decir, quizá van a sacar algunas noticias que ya no pueden ocultarla, y que si la ocultan prácticamente quedan destapados, como verdaderos tapacaños, ¿verdad? De lo que realmente está pasando en Honduras. Pero en realidad, algunas noticias, por ejemplo, la de Tony Hernández, de lo que ocurrió, no pudieron taparlo, tuvieron que sacarlo en portada porque ya se hizo internacional. Entonces, obviamente, ya no pueden guardar un secreto como ese. Pero la mayoría de problemas no les interesa, ¿verdad? Por lo cual, mucho cuidado con los periódicos locales, ¿verdad? Hay que buscar fuentes extranjeras para tener la visión también de verdaderos expertos. Miren, cuando ocurrió, por ejemplo, el golpe de Estado de Honduras, la mayoría de la gente estaba siguiendo los periódicos locales. Yo me fui a Europa, me fui a España. En España estaban viendo el fenómeno de la guerra, de este problema que tuvimos en Honduras desde el año 2009 hasta el 2017. He seguido varios noticieros que han tratado el problema de Honduras y a ver cómo los expertos en política allá ven el fenómeno, para realmente tener una visión clara, ¿verdad?, de lo que está pasando históricamente en Honduras. Porque en Honduras todo se va a ocultar. Aquí en Honduras lo único que van a ver son cortinas de humo para tapar las barbaridades que están ocurriendo. Y si no, pues hace poco yo publiqué en mi red social, ¿verdad?, periódico de la prensa, en vez de poner una noticia respecto a lo del huracán o a los grandes crímenes que han ocurrido en este país y se deben seguir investigando, puso más bien a poner a la gente a debatir sobre si un cálculo matemático daba 1 o daba -1 o daba no sé qué. Es decir, una tontería de noticia, cuando se supone que están para informar al pueblo. Pero igual, no están cumpliendo con su deber. Por eso mucha precaución, mucha prudencia. Y hay otros periódicos que han surgido después del golpe que hay que tener mucho cuidado, porque estos periódicos fueron fundados a partir de grupos también un poco radicales.
que también tratan de desinformar y atacar, ¿verdad? Y no de informar correctamente. Y quiero referir específicamente a un medio que me parece que lleva esa línea. El confidencial.hn. Esa página que se vuelve muy viral, tenga mucho cuidado, porque esa página está siendo manipulada por un partido político, ¿verdad? Entonces tiene obviamente un interés político. No tiene el interés de informar periodísticamente, sino de llevar la noticia como les conviene, ¿verdad? Y presentar lo que les conviene. Y atacar a aquello que les estorba. Evidentemente eso es lo que hacen. Pero bueno. Otra fuente secundaria, los libros de historia, las biografías, los tratados de arte, los estudios arqueológicos, las revistas de historia también, ¿verdad? Yo les recomendaría, si tienen la oportunidad y su economía les permite, conseguir la suscripción a la National Geographic, que genial es tanta revista. Obviamente podemos leer algunas de los fragmentos que están en las revistas en la página web, porque también ponen algunos fragmentos de las revistas que están en la página web, pero no hay como las revistas. Las revistas son geniales. No solamente tocan el tema de la historia, tocan el tema de naturaleza, ciencia, cultura, arte, y es bastante integral la revista, muy buena. Y cuando hace especiales, cuando saca revistas especiales, como la que sacaron, yo compré por ejemplo la de Tutankamón, o la que sacaron por ejemplo del estudio de los tesoros de Egipto, que era una revista mucho más grande que la normal, y la de Tutankamón, que traía hasta la momia en 3 páginas, así grande, ¿verdad? Genial poder conseguir de primera mano hasta mapas históricos que podemos obtener con una suscripción no tan cara, y podemos tener una muy buena biblioteca con estudios realmente respetables de historia, de cultura, de ciencia, de arte y de tecnología incluso. Vale la pena estar a la vanguardia con medios de comunicación como estos.